Y estamos conversando con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y de Minas, y sobre él hablamos de varios temas pendientes que se han quedado como al margen de la discusión, pero que son fundamentales en nuestro país. ¿Qué pasa con la política energética? ¿Qué pasó con todas las ofertas de campaña? ¿Cuántas se van a poder cumplir en el gobierno del señor Humala? Y además, ¿qué tipo de apoyo se necesita en otros poderes del Estado, el Congreso, por ejemplo? Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Patricia. Bueno, has tenido una cartera difícil en un momento difícil. La cartera de Energía y Minas era una cartera que se sabía compleja desde el momento, porque es la que sirve para hacer más promesas a cierto sector de la población y sobre la que existen más demandas de otra parte de la población, que llámese la inversión privada, los empresarios. Y que tenía embalsados toda una serie de proyectos y de problemas. Así es. En minería, en energía, ¿no? En minería los conflictos, en energía los conflictos y los riesgos de no cumplir con los plazos y atender las necesidades, etcétera. Era una cartera difícil y necesitaba tiempo. Conga, por ejemplo, es un problema heredado, en la medida en que... Claro. Problema en la medida en que era una inversión muy compleja en una zona sumamente difícil. Claro, pero Conga tiene una característica, ¿no? El estudio de impacto ambiental de Conga se aprueba en octubre del año 2010, es decir, antes de que se elijan los nuevos presidentes regionales. Entonces podía haber sido uno de los temas en la elección del presidente regional, y no creo que lo haya sido, por lo menos no era un tema preponderante. Y luego de esto ha estado durante el último semestre del gobierno anterior, del presidente García. Entonces el tema no se ha tocado hasta julio. Ha llegado el gobierno del presidente Humala y lo primero, justamente por el tema de la minería, era importantísimo lograr un nuevo acuerdo con la minería que salvase dos objetivos: no perder las inversiones, en eso está el término acuerdo, y luego la mayor participación, que era la promesa de campaña, ¿no? Las dos cosas se lograron precisamente la víspera del día en que el gabinete Lerner se presentaba al Congreso con su plan de trabajo. Entonces, eso hacía pensar que la parte más difícil, por lo menos en el proyecto minero, estaba resuelta. Ya se había dado un paso efectivo, importante, que satisfacía a tirios y troyanos, a los que temían que ahuyentase a las inversiones y a los que pensaban que no se iba a obtener una contribución significativa. Pero inmediatamente después de esto comienzan a aparecer los conflictos precisamente mineros en distintas partes del país. Entonces, yo creo que ¿por qué esperaron tanto, no? Yo creo que si bien no se le puede atribuir, por supuesto, el estallido, no se le puede culpar por el estallido de estos conflictos enteramente a la campaña presidencial, es inevitable recordar que el tema minero, sobre todo en provincias, en la campaña de Ollanta Humala, tuvo un tinte muy nacionalista. Y muy nacionalista, muy de oferta, los recursos son de todos, acá nos beneficiamos todos, no vamos a dejar que la minería se aproveche. Y claro, esos dos primeros acuerdos eran importantes, pero la prueba de fuego era Conga, porque los cajamarquinos, supongo yo, y con justa razón, después de ese discurso de campaña, esperaban que les dieran la razón a ellos. ¿Qué pasó? ¿Va a poder Ollanta Humala, más allá de Conga o no, porque no es lo único que se le va a presentar, conciliar esas expectativas de un discurso de campaña con la necesidad de atraer inversión y mantener inversión minera en el Perú? Por el bien del Perú, creo que necesitamos que sí pueda y que lo logre. Pero, vamos, Carlos, entonces estaba en una cartera que fue la más conflictiva justamente porque Conga ha sido el primer gol en contra, digamos. O sea, Conga tuvo algunos errores de enfoque, pero básicamente era el enfrentamiento de la posición regional con la posición central. Lo que yo recuerdo... Pero es que la posición regional representa una expectativa de la población, que mucha gente no lo quiere ver así. Hay muchas personas que dicen, no, son radicales. No, pues la marcha de Cajamarca estaba todo Cajamarca, y no, por lo menos todas las personas de la zona, ¿no? Creo que la mejor descripción es el enfrentamiento entre el campo y la ciudad. Tal vez, sí. Yo creo que en la ciudad las cosas estaban equilibradas, porque también el resultado es, después de más de 15 años de minería, la ciudad se da cuenta del beneficio. Cuando uno visita Cajamarca de hoy y recuerda a Cajamarca cada 5 años hacia atrás, pues
el cambio en la ciudad ha sido evidentemente muy importante. Hay mucha gente que ha prosperado directa o indirectamente gracias a la minería. No es lo mismo en el campo. La gente del campo no percibe que haya tenido lo mismo. Entonces es el enfrentamiento entre el campo y en la ciudad. Y cuando se tratan de resolver los problemas y entregar algo más, uno ve que los beneficios van a la ciudad y no van al campo. Quizás ahí hay un enfoque que debería ser corregido. Ahora, una de las herramientas que tiene el gobierno para de alguna manera hacer frente a la población que está pensando en los intereses, no solo de los empresarios, sino también de la población que son, por supuesto, los más importantes, la mayoría es como bien dices, Carlos, estamos hablando de gente muy pobre, poder cumplir promesas como estas tan difíciles de bajar el precio del gas. Y yo creo que Ollantumala tiene en el sector de energía y de combustibles una piedra en el zapato muy grande, porque no sé si la gente se va a olvidar tan rápido de las ofertas que se hicieron. Yo te cuento sobre el tema del precio del gas, ¿no? Porque hasta ahora el precio del gas no baja, no en mi casa por lo pronto, y la gasolina sí sube, entonces no sé, tráiganme a Alan, bro, que decir. No, toquemos el tema del gas. Sí, claro. Yo me acuerdo, había comenzado la segunda vuelta, lo que iba a ser la hoja de ruta, ¿no es cierto? Yo había aceptado apoyar una invitación que tuve, apoyarlos en la segunda vuelta, porque siempre me pareció que Ollantumala era una buena opción en el Perú. Es más, yo veía la posibilidad de alguien que pudiera acercar posiciones que se habían polarizado demasiado y que se estaban convirtiendo en posiciones extremas. O sea, necesitamos acortar las distancias entre los distintos pensamientos que hay sobre el Perú, y me parecía que él era una buena opción para esto. Entonces me acuerdo que fui a un programa donde estabas tú también, Raúl Vargas, en esos momentos, y me preguntó sobre el tema. Yo le dije, es imposible, le dije directamente, ¿no es cierto? Y era mejor decirlo así y desinflar de una vez el tema en esos momentos. Primero, porque la verdad es que era imposible. A pesar de que Dahmer se pasaba con su baloncito, era claro, imposible. Eso también tiene una anécdota. No salió de él. Ya hubo alguien, un ingeniero, que le hizo el cálculo y cometió un pequeño grave error en el cálculo. Asumió que el costo por unidad calórica del GNB o del gas iba a ser igualito que el del GLP, y ese es un grave error de concepto. Entonces eso lo llevó a los 12 soles. El otro no, claro, eso lo llevó a los 12 soles, y por supuesto, si un ingeniero, y es un ingeniero calificado, lo dice, entonces Manuel lo creyó. Y que yo recuerde, no es el presidente el que haya tocado el tema, sino que cuando él va a una manifestación convoca muchísima gente, y algunos que son los partidarios del tema del gas van con sus carteles y todo. Por supuesto, las cámaras enfocan y sale el presidente junto a la promesa del balón a 12 soles, pero eso era un incumplible. Hoy, viniendo para acá, escuchaba por la radio que se decía que ya se había logrado bajar el precio del gas en el balón, en los grifos de Petroperú, y que está a 5 soles menos, está a 29, ¿no? Creo que como gesto es bueno, como por lo menos lo que dice, la intención de cumplir la promesa está ahí. Creo que eso hay que valorarlo y eso es positivo. Pero también hay que ser realista de que los 12 era un imposible. Eso sí se puede con el otro gas, no con ¿no? Y claro, mucha gente se dice, pero si yo voy al grifo, tengo que cargarme un balón para ir al grifo y tengo que cargarme el balón de regreso. Y si el grifo no queda a 2 cuadras en mi casa y tengo que tomar un taxi, me va a salir lo mismo que me lo lleven a la casa, ¿no? Así es. Además de lo peligroso, ¿no? Creo que somos el único país en el mundo en que la gente transporta balones de gas en bicicleta en nuestras pistas. No sé si el único país en el mundo, pero el único país con las cifras macroeconómicas que hoy tiene el Perú, seguramente sí. Sí, ahí parece una cosa menor, pero dado tantos accidentes con balones de gas, yo creo que alguien tendría que ponerle un ojo a eso. Esos chicos con balones de gas entre los autos, un día todos los chancan y explota toda la calle. Y el gas tiene un peligro ahí, ¿no? Pues por supuesto, enorme, ¿no? El GLP tiene un peligro en los balones y los riesgos que hay ahí, sí. Y creo que eso es mejor reducirlo a cero, ¿no? Exactamente. Y seguramente va a ser preferible pagarlo en casa y tener el transporte hasta casa que ir uno mismo
a recogerlo. O formalizar los sistemas de transporte del gas en general, ¿no? Es mejor, pero eso toma más tiempo. Y lo que ocurre es que en el país también existe mucha impaciencia. Entonces se ofrecen las cosas. Pero en estos temas a veces toman 2, 3, 4 años. Yo lo que valoro y me parece importante es el deseo, el interés del presidente, digamos, la honestidad de cumplir con su promesa. Ahora, y lo ha perseguido, ¿no? y por ahí va un poco la introducción de la entrevista, Carlos, dado la fuerza que tuvo el tema de recursos naturales, de política energética, de combustibles en la campaña de Ollanta-Humala, me parece que es el punto más neurálgico y más complejo de su gobierno, porque, claro, cuando se dice, está acogiendo la hoja de ruta, la encuesta que hemos visto de apoyo, que está muy bien, es urbana, y el problema se va a dar, y se ha dado en el campo. Me parece como que ahí ni siquiera la hoja de ruta está marcando el rumbo, y quisiera tu opinión. El caso Doerran es probablemente uno de los más emblemáticos. Tenemos una empresa que incumple todos, ya hemos escuchado acá a Alfonso García Miró de la Confiepa, todos los pasos que tiene que cumplir una empresa para ser medianamente responsable, contamina además de una manera espantosa, no cumple con el programa de remediación ambiental, y el Congreso está buscando ampliar beneficios. El mismo Congreso que está en contra de Conga, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchamos a Daniela Huatas, por lo menos. Sí, es paradójico, resulta contradictorio. Ahora, en la propia entrevista anterior, que yo coincido con lo que él expresó, con lo que expresó Alfonso, él explicó algo muy importante. No nos olvidemos de los inicios de los 90. Así es. Era el Perú de Abimael, era el Perú con las carreteras, las líneas eléctricas, la refinería de petróleo destruidas, ¿no es cierto? Era el Perú endeudado, que nadie quería poner un centavo en el Perú y que tenía que llamar capitales. Entonces los llamó bajo unas condiciones que tendrían que ser excelentes para poder atraer a capitales, y esa es la época en la que llega esta empresa. Ahora, en el tiempo, la empresa, digamos, para sus propios intereses, ha manejado bien el tema, en su propia conveniencia, no éticamente, pero sí en su propia conveniencia la ha manejado muy bien. El Estado, en la realidad, nunca tuvo la capacidad de hacer cumplir los compromisos, porque al Estado lo colocaba en la disyuntiva. Muy bien, yo paro la planta. Paro la planta, dejo sin trabajo prácticamente a la Oroya, porque la Oroya vive, o parte están empleados directamente en la planta y la otra parte viven de los empleos que tiene la gente en la Oroya. Y otra cosa que uno debe conocer es que la gente de la Oroya no es una mano de obra poco calificada. Es por el contrario, estamos hablando de técnicos especializados, de gente que tiene, digamos, en sus niveles de vida, que se puede costear los niveles de vida de una clase media. En cuanto a educación para sus hijos, en cuanto a ciertas comodidades y aspiraciones, porque es un negocio que permite eso, y es gente que por 3 años lo que he sentido es que sus ingresos han sido reducidos constantemente, y entonces están esperando recuperar su empleo. Con justa razón. Yo entré buscando los comunicados, vi hasta una asociación de campesinos increíble, ¿no? Que está apoyando el reinicio de las operaciones. Porque la diferencia entre un proyecto como Conga y otro como el de Doerran es que Doerran da trabajo, de pronto en las peores condiciones Conga también. Distinto, menos, ¿no? Toda la Oroya vive de Doerran, pero la diferencia es que Conga... Ojalá no fuera así, todavía no ha comenzado... También se van a morir por culpa de Doerran. No, Conga todavía no ha comenzado a dar trabajo, mientras que Doerran está cortando el trabajo. Bueno, pero Yanacocha hasta hace años en Cajamarca y no ha generado el nivel de empleo y de dependencia de la mina como sí se ha generado en la refinería de La Oroya con toda su población. Eso no lo sabemos, eso lo sabríamos si quitamos a Yanacocha, entonces Cajamarca se daría cuenta de cuánto depende de Yanacocha. Pero es el campesino pobre que los haya, ese que tiene la mina al lado hace años y que su vida es exactamente igual hace 15 años. Y que siente que a él lo que le toca es el polvo del camino cuando pasan las 4x4. De eso hay más en Cajamarca que en La Oroya definitivamente. Sí, pero tendríamos que hacer la diferencia. O sea, una cosa es la situación de la ciudad que sí se beneficia directamente y que lo notaría si desapareciese Yanacocha. Esa es una situación que se parece en ese aspecto más a la de Doerran, y otra parte es efectivamente la parte rural. ¿Se le deben dar beneficios a Doerran? El problema de Doerran no tiene una salida limpia,
prístina, transparente, tranquila. Cualquier solución no va a ser buena. Entonces, ¿qué sucedió en el proceso? En el proceso estaban de un lado la empresa y de otro lado los acreedores, ¿no es cierto? La empresa se hizo presente a través de otra empresa del mismo nombre que se hizo de una deuda y figuró como bien o mal, como acreedora, más los acreedores que eran los que habían entregado concentrados y a quienes no les habían pagado los concentrados. Y el dictamen dio como el mayor acreedor al Estado. Entonces el Estado era el que tenía la capacidad de definir por cuál de los dos lados se iba. Entiendo que se ha ido por el lado de la empresa, ¿no? Y entonces, si se ha ido por el lado de la empresa, y hoy lo que percibe es que la empresa lo está tratando de sacar del sitio, porque evidentemente si reduce al Estado, el que pasa a tener la capacidad de control es la misma empresa. Cierto que también... Es probablemente una jugada horrendamente sucia, pues, ¿no? Es desleal, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Digamos, es una jugada absolutamente artera, pues, ¿no? Miremosla en otra dirección. Digamos que es consistente con toda la trayectoria de Doerran en el Perú desde que está en el Perú. Flaco favor la acabas de hacer ahora. ¿No? Digamos que es claro, consistente con su manejo. O sea, era absurdo pensar que iban a hacer otra cosa. Porque no ha cumplido con los compromisos ahora. También puede ser cierto, ¿no? Dentro de los argumentos que tiene es que asumió un compromiso que fue calculado por el Estado, pero que el compromiso resultó tremendamente más caro de lo que imaginó. Pero allí también hay de por medio una responsabilidad que se llama el due diligence. El Estado dice, esta es mi apreciación y estas son las condiciones. Pero si se equivoca, cambian las condiciones. Pero no está dando garantías de eso. Entonces quien compra hace un proceso que le llaman el due diligence, en el cual sus expertos de todos los campos examinan el tema y constatan o no constatan. Entonces tomó un compromiso. Muchas otras empresas, no es el único caso de empresas que se han encontrado con que el compromiso real era mayor que el que asumieron, pero todas las demás cumplieron. Creo que esas son partes de las diferencias. Bueno, creo que la respuesta a la pregunta entonces está clara. Doerran no va a haber una salida clara, pero en todo caso no se merecen más bollerías de parte del Estado, ¿no? Esta vez hay que cuidar a los trabajadores, tal vez, esa debe ser la prioridad. Eso es importante, ¿no? Y también el Estado... Carlos, te tengo que cortar, me quedaría hablando ahora, pero ya acá los cortes ni siquiera me los preguntan, me los pone. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, te vamos a tener de vuelta de todas maneras para ver qué pasa con la gasolina y el gas.